Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el diodo regulador Zener y sobre los tres casos de nuestro circuito regulador Zener. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro circuito regulador Zener, que consta de BI, que es el de acá, un conjunto en paralelo que podemos ver que es nuestro diodo Zener y nuestra resistencia de carga, RL, ¿no? Y a este conjunto en paralelo se encuentra en serie una resistencia R, una resistencia limitadora. Tenemos tres casos para el análisis del Zener, ¿no? El primero es donde nuestro voltaje de entrada va a ser fijo y nuestra resistencia de carga va a ser fija. El punto 2, o el caso 2, va a ser donde BI es fijo, pero nuestra resistencia de carga es variable. Y por último, donde nuestro voltaje de entrada va a ser variable y RL pues va a ser fijo o nuestra resistencia de carga va a ser fija. Y como podemos ver, ¿no? Aquí tenemos tres circuitos y cada uno representa cada caso, ¿no? Aquí tenemos BI fijo y RL fijo, ¿no? Aquí lo que podríamos obtener sería R, si la desconocemos, ¿no? BI fijo, aquí donde tenemos que BI es fijo y R es variable, ¿no? Aquí podemos obtener los rangos de entre la resistencia de carga mínima y máxima para que trabaje nuestro diodo Zener y regule el voltaje. Y aquí tenemos nuestro BI variable y RL fijo. Aquí igual como ya lo habíamos visto antes, pues aquí igual que en el caso 1, pues aquí podemos calcular nuestro voltaje mínimo, nuestro voltaje máximo, nuestra corriente máxima y mínima del diodo y pues nuestra R. Ahora vamos a hablar sobre BI fijo. Bueno, en nuestro caso, ¿no? Nuestro primer caso que es BI fijo y RL fijo, ¿no? Y bueno, aquí como podemos ver en el punto 1, pues nos dice, ¿no? Determine el estado del diodo Zener eliminando de la red y calculando el voltaje a través del circuito abierto resultante. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que hay que ver si nuestro diodo Zener está activado o no. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente quitamos nuestro diodo del circuito y actúa como un circuito abierto, ¿no? De ahí aplicamos un divisor de voltaje muy sencillo. Y aquí como podemos ver esta fórmula, ¿no? V va a ser nuestro voltaje que va a llegar a las terminales del diodo Zener. Va a ser igual al voltaje de carga. Y el voltaje de carga, pues como les decía, que aplicamos un divisor de voltaje, donde es nuestra resistencia de carga por nuestro voltaje de entrada, todo eso sobre la suma de mi resistencia más mi resistencia de carga. Es simple y sencillo. Y en el punto 2, ¿no? Dice, sustituya el circuito equivalente apropiado y resuelva la cantidad desconocida deseada. Como nosotros ya sabemos VL, pues tenemos que VL va a ser igual al voltaje Zener, ¿no? Y de ahí podemos ver si está activado o no. De aquí pues también tenemos la suma de las corrientes. Y aquí nos dice que nuestra corriente, nuestra resistencia, va a ser igual a la corriente en el Zener más la corriente en la carga. De ahí despejamos pues nuestra corriente en el Zener y pues nos queda que es nuestra resistencia, nuestra intensidad en la resistencia menos la corriente en la carga, ¿no? De aquí pues nuestra corriente en la carga pues va a ser el voltaje de carga sobre la resistencia de carga, ¿no? Y tenemos que nuestra resistencia en R va a ser el voltaje en R sobre nuestra resistencia. Y pues un BR pues la podemos ver como el voltaje que hay al inicio menos el voltaje en la carga. Todo eso sobre nuestra resistencia. De aquí pues nosotros también podemos ver que es, aquí también nosotros podemos ver que es la potencia que va a disipar nuestro diodo Zener, que va a ser el voltaje en el Zener por nuestra corriente en el Zener. Y pues ya conocemos las ecuaciones para obtener la corriente en el Zener y el voltaje Zener, ¿no? Ahora pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo de nuestro caso 1. Y pues nos dice el ejemplo. Para la red del diodo Zener en la figura, que es la de aquí abajito, que es nuestro circuito este.
dice determine VL, el voltaje R, nuestra corriente en el Zener, la potencia en el Zener y pues repita con nuestra resistencia de carga para 3 kilómetros. Aquí como podemos ver tenemos un voltaje de entrada de 16 volts, una resistencia fija de 1 kilo y una resistencia de carga de 1.2 kilómetros, ¿no? De aquí nosotros sabemos que nuestro Zener regula un voltaje de 10 volts y nuestra potencia máxima que puede disipar nuestro Zener son 30 miliwatts, ¿no? Como ya les había dicho, pues verificamos si nuestro diodo está encendido, ¿no? Eliminamos el diodo de nuestro circuito, hacemos un divisor de voltaje y podemos ver que nuestro voltaje va a ser igual a RL por VI entre R más RL, ¿no? De aquí obtenemos el voltaje que está en VL y pues sustituimos los valores y nos da 8.73 volts. Es, es un voltaje menor al del Zener. Por ende, nuestro diodo Zener no está encendido. Sustituimos el equivalente apropiado y como no está encendido, nuestro diodo Zener actúa como un circuito abierto. Y por ende, ya como lo habíamos dicho, el voltaje en la carga va a ser igual a 8.73 volts. BR va a ser el voltaje que va a estar en la resistencia, va a ser 16 menos el voltaje de la carga y eso nos va a dar 7.27 volts. Nuestra corriente en Z va a ser 0 amperes porque está abierto, o sea, no circula corriente. Y como la corriente es 0, pues nuestra potencia también va a ser 0. Y bueno, ahora como lo vemos, ahora vamos a volver a ver el circuito otra vez, pero ahora RL va a ser 3 kilómetros, ahora ya no va a ser 1.2, ¿no? Y volvemos a aplicar lo mismo, eliminamos nuestro Zener del circuito, buscamos nuestro voltaje en la carga, aplicamos el divisor de voltaje y pues aquí vemos que son 12 volts. 12 volts ya es mayor que 10, por ende nuestro Zener está activado. Ahora pues ya vemos que nuestro Zener va a actuar como una fuente de corriente directa, ya nos va a regular 10 volts. Y aquí como podemos ver pues ya es nuestro circuito. Tenemos VI que es de 16 volts, R que es de 1K, nuestro Zener ya está regulando 10 volts y aquí tenemos nuestra resistencia RL de 3 ohms, ¿no? VL es igual a nuestro voltaje Z. Como en el divisor de corriente habíamos visto que eran 12, ahora como nuestro diodo Zener está activado, está regulando y la resistencia RL ya no va a haber 12, sino va a haber 10 volts. De aquí pues sabemos que VR pues va a ser 16 menos 10 volts, que es lo que hay en el voltaje de carga, y pues nos va a dar 6 volts en total, donde va a estar el voltaje R. De ahí obtenemos IL, que son nuestros 10 volts sobre 3, y eso nos va a dar 3.33 miliamperes. De ahí calculamos nuestra corriente en la R. Ya encontramos VR que vale 6 volts sobre 1 kilómetro y eso nos va a dar 6 miliamperes. Por lo tanto, ya encontradas las corrientes, vamos a encontrar la corriente que va a estar en IZ. De aquí, pues, sacamos que son 6 miliamperes menos 3.33 y eso nos va a dar 2.67 miliamperes. Ahora nuestra potencia disipada pues va a ser nuestro voltaje Zener por nuestra corriente Zener. Nuestro voltaje Zener es el voltaje que está regulando nuestro Zener, por ende son 10 volts por los 2.67 miliamperes y eso nos va a dar 26.7 miliwatts, lo que está disipando nuestro Zener. Lo cual es menor a la potencia máxima, como podemos ver, que son 30 miliwatts, que es lo que nos especifica en la hoja de especificaciones, ¿no? Bueno, ahora pues nuestro segundo caso, ¿no? Donde BI es fijo y RL es variable. Aquí, como nos dice, ¿no? Hay un rango de valores de resistencia de carga que garantiza que el Zener esté activado, ¿no?
Cuando nuestra resistencia de carga es mínimo, nuestra corriente va a ser máxima, ¿no? Y pues cuando nuestra resistencia de carga es máxima, nuestra corriente es mínima. Aquí utilizamos el mismo divisor de voltaje, donde nuestro voltaje que ve la resistencia de carga es igual al voltaje que está regulando el Zener, y eso es igual al divisor de voltaje de la resistencia de carga por nuestro voltaje de entrada sobre la suma de mi resistencia de carga más mi resistencia fija, ¿no? Aquí, como también nosotros podemos ver, aquí ya obtenemos parámetros y obtenemos ecuaciones, ¿no? Donde RL, nuestra resistencia de carga mínima, va a ser R por nuestro voltaje que está regulando nuestro Zener sobre nuestro voltaje de entrada menos el voltaje que va a regular el Zener. De aquí pues también nosotros podemos encontrar que es la corriente de nuestra resistencia máxima, ¿no? Que es el voltaje L sobre la RL, ¿no? O lo que es mismo al voltaje Zener sobre la resistencia de carga mínima. Aquí, bueno, como podemos ver que VR es igual a VI menos VZ y que nuestra resistencia, nuestra intensidad de la resistencia va a ser igual al voltaje en la resistencia sobre la resistencia. Nuestra corriente en el Zener, pues ya la habíamos visto, ¿no? Que es nuestra intensidad en la resistencia menos nuestra intensidad en la carga. De ahí obtenemos, nuestra corriente de carga mínima, que es igual a nuestra corriente en R menos nuestra corriente máxima del Zener. De aquí, pues también obtenemos otra ecuación, donde la resistencia L máxima, nuestra resistencia de carga máxima es igual al voltaje del Zener entre nuestra corriente de carga mínima. Ahora un ejemplo, ¿no? Aquí nos dice, para la red de la figura determine los intervalos de RL y nuestra IL que hagan que VRL se mantengan 10 volts, pues es el voltaje regulado. Y dice, pues determine el valor nominal máximo de potencias del diodo en watts, ¿no? Aquí, como sabemos, aquí obtenemos que VI es igual a 3 volts, nuestra resistencia fija es 1 kilo, nuestro voltaje que va a regular el Zener son 10 volts y nuestra corriente máxima del Zener son 32 miliamperes. De aquí obtenemos que nuestra resistencia en la carga mínima es igual a R por la resistencia R por el voltaje que va a regular Zener entre VI menos el voltaje Zener. Hacemos todo esto y pues nos da una corriente, una resistencia mínima de 250 ohms de carga, ¿no? Ahora el voltaje en R son nuestros 50 volts menos mis 10 volts y eso nos va a dar 40 volts, ¿no? Nuestra corriente en la resistencia pues va a ser la división de esos 40 volts entre 1 kilo y eso nos va a dar 40 miliamperes, ¿no? De ahí pues obtenemos nuestra resistencia de carga, nuestra intensidad de carga mínima, donde IR es menos IZM, ¿no? Que es nuestra corriente en el Zener máximo. Son mis 40 menos mis 32 miliamperes y eso nos va a dar 8 miliamperes. Con ese resultado pues podemos obtener nuestra RL máxima, que es nuestro voltaje Zener entre nuestra intensidad en la carga mínima. Son 10 entre 8 miliamperes y eso nos va a dar 1.25 kiloohms. Entonces nuestra resistencia está entre 250 ohms, que es el más bajo, al más alto, que es 1.25 volts, para que vea mi resistencia 10 volts regulados, ¿no? Y pues mi potencia máxima que va a disipar van a ser 32 miliwatts. Ahora, por último, el tercer caso, que es VI variable, RL y RL es fijo, ¿no? Aquí obtenemos otros dos parámetros nuevos, ¿no? Aquí tenemos que VI es mínimo y un VI máximo, ¿no?
Aquí obtenemos que BI es igual a BI mínimo y que BI máximo va a ser a nuestro voltaje en la resistencia máxima más nuestro voltaje Zener. De aquí pues obtenemos nuestro divisor de voltaje igual, de donde el voltaje de la carga es igual al voltaje Zener, que es igual a RL por BI entre RL más R, ¿no? De ahí sabemos que BI, como sabemos que BI mínimo es igual a nuestra resistencia R más R por nuestro voltaje Zener sobre nuestra resistencia RL, ¿no? De ahí BI máximo tenemos que es el voltaje en la resistencia máximo más BZ. De ahí nuestro voltaje máximo en la fuente va a ser IR máximo a nuestra corriente en la resistencia máxima por R más el voltaje Zener regulado, ¿no? Y pues obtenemos que nuestra corriente en R máximo va a ser nuestra corriente máxima en el Zener más nuestra corriente en la carga. Y aquí tenemos un ejemplo muy práctico. Dice, determina los valores de BI que mantendrá encendido el diodo de la figura, ¿no? Aquí no obtenemos BI. BI está muy fijo, es variable más bien. R, tanto R como RL son fijos. Ahí tenemos que BI mínimo es igual a RL más R por VZ entre RL. Y eso pues lo sustituimos y eso nos va a dar 23.67 volts. De ahí obtenemos nuestra intensidad de la carga, que es el voltaje en la carga sobre la resistencia de carga, aunque es igual a nuestro voltaje Zener sobre nuestra resistencia de carga, que son nuestros 20 volts sobre 1.2 kΩ y eso nos va a dar 16.67 mA. De ahí pues podemos obtener nuestra intensidad en la resistencia máxima, que es nuestra intensidad de Zener máximo más la intensidad de la carga y eso nos va a dar 60 mA más los 16.67 mA y eso nos va a dar 76.67 mA, ¿no? De ahí pues obtenemos el voltaje máximo donde donde es igual a nuestra corriente en la resistencia máxima por la resistencia más el voltaje Z, ¿no? Como ya lo habíamos obtenido, tenemos que son 76.67 mA por 0.22 kiloohmios o mis 220 más mis 20 volts que regulan mi Zener y eso nos va a dar 16.87 más 20 y eso nos va a dar 36.87 volts. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que para que nuestro diodo esté encendido, BI tiene que tener un valor mínimo de 23.67 volts, casi 24 volts. Y tiene que tener un voltaje máximo de 36.87 volts para no dañar podemos decir, ¿no? Nuestro Zener. Digamos que son de 36 volts, de 24 a 36 volts. Y pues aquí podemos ver las gráficas, ¿no? Este caso, el caso 3, es el más que vamos a utilizar más. Gracias a nuestra fuente de voltaje, que utiliza transformadores, diodos y capacitores. Esta señal viene ya rectificada, bueno, ya viene ya filtrada de nuestro capacitor, que va a ir, como ya podemos ver, pues nuestro capacitor nos va a generar rizos, los cuales van a variar. Y pues el Zener pues, nos va a ayudar a obtener un voltaje regulado y lineal, ya eliminando estos rizos, por así decirlo. Sería todo y pues gracias.